Tenemos ahora entonces una mesa redonda, parte de esta semana de los intercambios acerca del lenguaje musical. También llevan a pensar en las prácticas que tenemos nosotros en nuestra institución. Todo el lenguaje musical dentro de nuestro plan de estudios está abordado, más allá de que todas las materias tocan esto específicamente, está abordado en el espacio curricular de elementos técnicos de la música. Eso nos diferencia por ahí de otras instituciones que tienen espacios curriculares más diferenciados para cada uno de los aspectos que conforman el lenguaje. Y entonces, bueno, decidimos invitar a nuestros tres profesores de los tres niveles de elementos técnicos, Marcela Perrone, Aitana Casulín y Pablo Tarraz. Ahora Aitana la tenemos ahora con una licencia, pero está Gonzalo López haciendo la suplencia de Aitana en elementos técnicos de la música 3. Pero bueno, eso es relativamente reciente y además Aitana tiene ya años de antigüedad en nuestra institución. Así que los voy a presentar primero, así los que nos acompañan de afuera de la institución los conocen, y por ahí los de adentro también, porque a veces se conocen dentro del aula, pero no saben qué es lo que traen nuestros docentes de otros espacios, de su recorrido, de su formación. Así que les presento a Marcela Perrone. Es nativa de Buenos Aires, cursó el profesorado y la licenciatura en composición musical en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Posteriormente tomó clases con Coriún Aornian. Trabajó componiendo música electroacústica y mixta en el Laboratorio de Investigación y Producción Musical del Centro Cultural Recoleta, en el estudio de música electroacústica del Instituto Villa-Lobos de la Unirio en Río de Janeiro, en Brasil. Estudió piano y percusión latinoamericana, participando en grupos de música popular como compositora, letrista, arreglista, instrumentista. Su trabajo de maestría de la Unirio lo traduzco al español porque mi portugués es espantoso y ni me animo al portugués. Así que música de fronteras, el estudio de un campo creativo situado entre la música popular y la música erudita de vanguardia, dentro del marco del programa de posgrado en música de la Unirio. Aborda las fronteras entre la música de concierto contemporánea y la música popular, con el apoyo de la Agencia de Coordinación de la Formación del Personal de Nivel Superior, CAPES, de Brasil. Desde ese momento comenzó a indagar entre los cruces de la poesía sonora y concreta, la electroacústica y el formato de la canción expandido en la improvisación. Es doctoranda de la carrera de Teoría e Historia de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha recibido la beca de investigación científica del nivel inicial del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica, y participa en congresos y simposios nacionales e internacionales presentando su trabajo. Integra la red de compositoras latinoamericanas. Aitana Casulín es licenciada en música, especialidad composición, por la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios con el profesor Walter Zimmermann en la Hochschule der Künste Berlin. Mi alemán un poquito mejor que mi portugués. Participa en los cursos, o eso creo yo por lo menos, participa en los cursos de música contemporánea de Darmstadt y en los workshops de composición dirigidos por Gerardo Gandini y Marta Lambertini en el Campus Musical Bariloche. Presentó sus obras en el Salón Dorado del Teatro Colón, el Centro Cultural Recoleta, el Auditorio de Radio Nacional, el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, el Conservatorio Nacional, la Universidad del Centro, Universidad de Quilmes, Instituto Goethe, Auditorio de la Escuela Superior de Arte de Berlín, Institut für Neue Musik Berlin, Klangfenster Festival de Berlín, Merging Voices Festival of Women in New Music, Universidad de Fullerton, California, Estados Unidos, etc. Integró distintas agrupaciones de compositores, Kultrun, Dos Arcon, Música al Margen. Fue docente en distintas instituciones, Universidad Nacional de Quilmes, Conservatorio Provincial de Tandil,
Escuela del Sindicato Argentino de Músicos, Escuela de Bellas Artes de Quilmes, ciclo superior del Collegium Musicum y la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña como docente en el Conservatorio Superior de la Ciudad de Buenos Aires. En realidad en este momento tiene un cargo de regente en ese conservatorio, y en el Instituto Universitario Nacional de las Artes, o en realidad en la Universidad Nacional de las Artes del Departamento de Música. Actualmente está preparando su tesis sobre Vision Music para la maestría en Administración Cultural. Pablo Tarraz nació en Rosario, estudió composición con los maestros Gerardo Gandini, Aronian, Fernando Maglia, Mariano Etkin y Juan Carlos Orsi, y guitarra con los maestros Eduardo Isaac, Víctor Rodríguez y Horacio Ceballos. Es egresado del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA. Sus obras se han estrenado en Argentina, Estados Unidos, Taiwán, Nueva Zelanda y Suiza. Ha recibido por su trabajo diversos reconocimientos, entre ellos una mención honorífica en el primer premio iberoamericano de composición Rodolfo Hafner, el concurso Juan Carlos Paz, el subsidio de a la creación y beca de la Fundación Antorchas, beca nacional, otorgada por el Fondo Nacional de las Artes. Además de su labor creativa, se desempeña como docente en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la UNA y el Instituto Municipal de Música de Avellaneda, y como dijimos, los tres son profesores de nuestro nivel terciario de la escuela en Naola. Así que, bueno, la propuesta era justamente empezar a hablar sobre esta perspectiva integradora de los elementos técnicos de la música que caracteriza a nuestra escuela. Buenas tardes, bienvenidos. Los escuchamos, no arreglamos quién comienza, pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo ahora. ¿En qué orden vamos a...? Buenas tardes. Bueno, hablo, digamos, con mis compañeras, nos pusimos de acuerdo que empezaba yo, así que bueno, bienvenidos y bienvenidas a todes, todas, todos. Bueno, justamente yo voy a empezar así, hablando un poquito precisamente de la perspectiva integradora de los elementos técnicos de la música, ¿no? Esa perspectiva integradora se refiere a integrar en un solo espacio curricular, en una sola materia, todas las asignaturas que muchas veces se ven por separado: armonía, contrapunto, forma, instrumentación, etcétera. Todos los etcéteras que se quieran agregar, que forman parte de la práctica musical, ¿no? Y esos son los elementos técnicos de la música. O sea, tomar la obra musical, el fenómeno musical como un todo, y no enfoques parciales que después muchas veces cuesta bastante volver a integrar en ese todo. Bueno, en principio esa perspectiva integradora desde el comienzo de la actividad del profesorado fue así, y bueno, yo personalmente me presenté en el primer momento para el concurso que hubo en aquel momento por la materia, y me parece muy atinado, me parece que es una perspectiva mucho más fructífera que la fragmentación que muchas veces se propone, ¿no? Entonces, en principio es un enfoque que digamos, es muy atinado y muy fructífero para trabajar. Ahora, esto tiene algunas dificultades y algunas limitaciones, ¿no? Muchas de esas son fácilmente solucionables. De esas no voy a hablar mucho, voy a referirme solo a una que todos en el profesorado la conocemos, y que es fácilmente solucionable si se tuviera la decisión política de hacerlo, ¿no? Que es la carga horaria. Una materia que engloba todas estas disciplinas tiene 2 horas reloj por semana, lo cual es muy poco, es insuficiente, digamos. Pensemos que
no sé, cuando yo hice la carrera en el Conservatorio Nacional tenía, no sé, 4 horas de armonía por semana, 2 horas de contrapunto y alguna otra de forma. Probablemente estoy silenciado, no sé desde cuándo no se escuchó, pero eh, no sé cuándo se Desde las horas silenció. de Desde la carga horaria, Sí. Ah, bueno, es muy bueno, poca. bien, la carga horaria es muy poca. Eso es muy fácilmente solucionable si hubiese la voluntad política de solucionarlo, ¿no? Eh, pero lo que les decía, que cuando yo estudié en el conservatorio, probablemente lo que ahora los contenidos que ahora se ven en 2 horas eran quizá 8 horas cátedras semanales, que son más o menos 5 horas reloj, pongamos. Es más del doble, bastante más del doble. Entonces, ese es un problema de los fácilmente solucionables que quiero nombrar porque es un tema en el profesorado que siempre se piden más horas y se piden más recursos. Pero me interesa más hablar de otro tipo de limitaciones que son más problemáticas y que muchas veces se dan por supuestas muchas cosas que no son así, ¿no? Y bueno, quiero reflexionar un poco sobre 3 aspectos, ¿no? Uno, el tema de elementos técnicos de la música, como si hubiera algo universal, una definición universal, un conjunto de elementos técnicos que sirviera para todas las músicas, para todo tipo de música, en todo momento, en todo lugar. Bueno, ese es uno de los aspectos, ¿no? El otro aspecto es sobre la actualización de los contenidos, o sea, sobre que la enseñanza que se dé tenga que ver con la práctica musical actual del momento. Y el tercer aspecto es, digamos, pensar los elementos técnicos como algo que está vivo y en desarrollo, más allá de que abordemos una obra de Beethoven, ¿no? Pero pensar la actividad musical como una actividad viva, en desarrollo y creativa. Esos son los 3 problemas de los que quiero charlar un poco, ¿no? Entonces, el primero de los 3 aspectos que nombré, el tema de pensar los elementos técnicos como algo universal y abstracto que va a servir para cualquier tipo de música, ¿no? Por suerte cada vez está menos extendido ese prejuicio, pero durante mucho tiempo hubo como un prejuicio que si uno sabía música clásica podía hacer cualquier cosa. O sea, que cualquier otra música uno la podía hacer porque sabía música clásica. Bueno, acá empezamos la sección Haciendo Amigos. Cualquiera que haya escuchado a Barenboim tocar un tango sabe que no es así. Digamos, saber tocar música clásica no me garantiza que pueda hacer otros tipos de música. Y hablo de Barenboim porque es alguien indiscutible, ¿sí? O sea, si nadie puede discutir que Barenboim no sabe ni de música ni de tocar el piano. Pero bueno, Horacio Salgán tocaba mucho mejor los tangos que él, digamos. Entonces, digamos, hay como un supuesto de que la música clásica soluciona cuestiones técnicas. No, los guitarristas de heavy metal estudian Bach porque ahí está toda la técnica. Bueno, sí, algunas cosas puede ser que les sirvan, algunas cosas pueden ser útiles, pero saber tocar Bach no te va a hacer tocar como Eddie Van Halen, digamos, o Van Halen creo que se dice. Ahora, yo toda la vida pronuncié mal, pero entonces ese es un primer aspecto que me parece importante y nosotros lo traemos desde el jardín de infantes, o sea, desde que un chico va a un taller de iniciación musical le decimos, bueno, vamos a aprender música y le enseñamos la escala de do mayor y eso es música de tradición europea, occidental al menos, no es música en abstracto. Yo no digo ponernos a hablar de esto con un chico de 5 años, pero nosotros sí lo tenemos que tener claro.
¿sí? O sea, hay una cosa que es muy importante, tener en cuenta qué estamos enseñando. O sea, sí, está bien, estamos enseñando la escala mayor, estamos enseñando un repertorio de música, un recorte de música. Lo cual no está mal, no estoy diciendo en ningún momento, mi intención no es, bueno, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que cambiar todo, no, simplemente tenemos que ser conscientes y nosotros tenemos que saber que en realidad estamos haciendo ese recorte, ¿no? O sea, muchas veces se toma la música académica europea como un absoluto, como algo que es universal. Y bueno, no es universal, o sea, es universal de una superficie que, no sé, es más chica que algunas provincias argentinas, por poner un ejemplo sonso, ¿no? Pero digamos, es una música, digamos, es una música europea que se difundió a nivel planetario, ¿sí? Se difundió por muchos motivos, entre otros porque es una música que funciona muy bien, que tiene méritos y logros artísticos y constructivos extraordinarios, o sea, entre otras cosas por todas esas cosas, pero también por, bueno, el colonialismo, la expansión europea, por un montón de situaciones que se expandió y prácticamente se considera, digamos, universal sin pensar que es una de las músicas posibles, ¿no? Entonces eso me parece que es algo muy importante, tener siempre en cuenta el recorte que hacemos. Tener siempre en cuenta el recorte. Obviamente no vamos a hablar de este recorte con un chico de 5 años, pero nosotros sí lo tenemos que tener presente. Y después, bueno, esto trae como aparejado que lo que podamos aprender, por mejores maestros que podamos tener, siempre es parcial, siempre es parcial. Nunca vamos a aprender todo lo que hay, aunque nos dediquemos a un recorte más chico todavía, siempre es parcial lo que podemos saber, ¿sí? Y eso es muy importante, ser consciente y siempre que es posible explicitarlo, ¿sí? Y bueno, y una cosa también importante en esa situación es que, bueno, nuestra función como formadores, como profesores, es, por supuesto, transmitir todo el conocimiento que tenemos, que repito, es siempre parcial y necesariamente incompleto, y tratar en lo posible de brindar un panorama lo más amplio posible de materiales a los que se puede acudir. Hoy en día el acceso a los materiales, el acceso a los textos, el acceso a la música es bastante más fluido que hace 20, 30 años, pero también ahí hay que tener en cuenta que en Internet no está todo, en Internet no está todo gratis, en Internet con suerte tenemos mucha variedad y bastante pluralidad del norte, digamos, de Europa, de Estados Unidos, y después hay muchas cosas de otras culturas, de otros tipos de música que es muy difícil encontrar. Entonces también tener presente eso, hay muchísimo y nos facilita muchísimo la tarea y está buenísimo, pero tener también conciencia de que no es todo, ¿sí? Y entonces, bueno, dentro de ese panorama de bibliografía y de lugares donde acceder, es muy importante también que podamos generar, o sea, que podamos, digamos, orientarlos en cuanto a qué materiales son confiables, como para que ustedes puedan, a partir de conocer esos materiales, poder después discernir en toda la información que hay en Internet cuál es buena y cuál es sospechosa, cuál no es sólida. Obviamente uno puede tener pistas de acuerdo a, bueno, si es una página de
de una universidad, de un instituto de investigación, de un instituto de musicología, no sé, algo por el estilo, o si es, no sé, un blog de un, no sé, de un youtuber, no sé, uno puede tener ciertas pistas, pero a veces es muy difícil, sobre todo si uno nunca tuvo acceso a una información realmente confiable. Entonces eso, ante la abundancia de materiales, es muy importante también eso, ¿no? Bueno, entonces, con respecto a esa cuestión de los elementos técnicos como algo universal, bueno, no, tener presente que hay distintos tipos de música que utilizan distintas técnicas, que tienen distintos supuestos. Bueno, después la segunda cuestión sobre la que quería hablar, y ya me estoy pasando del tiempo casi, así que voy a acelerar un poquito. Pensaba que no iba a llegar ni a los 5 minutos y me voy a pasar de los 15. Bueno, una cuestión que también es insalvable es la de los contenidos actualizados, de los contenidos al día, ¿no? Bueno, eso es materialmente imposible, porque hoy en día no sabemos qué es lo que están haciendo en todo el mundo todas las personas que están haciendo música. Es absolutamente imposible, y aun si lo supiéramos, no podríamos determinar con precisión qué de todo eso es lo más relevante. Hay un historiador del arte, un señor, se llama Ernst Gombrich, no sé si es alemán, austríaco, pero algo de eso debe ser, que es historiador de las artes plásticas, y él decía que del arte contemporáneo a él, del momento actual, él lo decía hace unos años, ¿no? Pero que no hablaba, que él se dejaba unos años antes porque le era imposible saber qué era lo más relevante, lo más significativo. Y él decía que la persona más informada del siglo XIX no hubiera podido saber nunca que la historia de la pintura estaba pasando por Van Gogh y Gauguin, que estaban en una isla perdida, y que no lo hubiera podido saber nunca, aunque hubiera contado con toda la información disponible. O sea, porque aunque supiera que estaban trabajando en ese momento, no iba a suponer que eso tenía digamos, la importancia que tuvo después en la historia de la plástica. Y me parece que eso es, que el ejemplo es interesante, porque aunque tuviésemos toda la información, tampoco podemos, digamos, tampoco podemos valorar qué puede ser lo más relevante, lo menos relevante. Entonces, esa actualización, ese estar al día, es prácticamente imposible. Ahora, tenemos que tratar de no estar un siglo y medio atrasados, ¿no? O sea, tenemos que tratar de estar lo más actualizados posible en cuanto a los contenidos y a los enfoques, obviamente. Pero reclamo muchas veces de estar absolutamente al día con lo último que se está haciendo es muy, en definitiva es un reclamo que termina siendo injusto, porque es imposible estar realmente al día. A lo sumo podemos estar al día en lo que cada uno de nosotros como profesores, como artistas, digamos, estamos haciendo, y podemos mantenerlo al tanto de eso, pero la verdad que yo no sé qué está haciendo qué sé yo, un músico de jazz en Australia. Entonces, qué sé yo, digamos, no puedo estar al día en todo y en eso, y creo que ningún docente puede hacerlo. Y ese es otro tema, teniendo en cuenta estas dos cosas de las que hablamos, bueno, ningún docente puede abarcar la totalidad, por más bueno que sea. Entonces, bueno, obviamente siempre se trabaja de acuerdo a los programas y marcos normativos, pero bueno, hay que siempre tener la honestidad de hacer explícitos estos recortes y tenerlos presentes, ¿sí? Y bueno, el último aspecto es pensar los elementos técnicos como algo que está vivo y que está en desarrollo. O sea, muchas veces se separaba mucho la práctica de la teoría, ¿no? Uno podía cursar los 3 años de armonía sin haber tocado en el piano un solo acorde.
Y en esa época era peor porque no había musescore o finales que uno pudiera cargar y que le hiciera escuchar el trabajo que uno había hecho. Pero uno, o sea, se veían totalmente separadas las cosas. En las clases de armonía nunca se escuchaba música. Bueno, y acá quiero hacer una pequeña salvedad que me la había notado acá. Que bueno, una aclaración que quería hacer, que todo lo que igual no hablé tanto de la práctica concreta del aula, pero todo lo que pueda hablar de las prácticas concretas del aula no son en situación de pandemia, no son en esta situación donde mucho de eso se pierde. Pero bueno, en elementos técnicos de la música tiene que sonar música en todas las clases, sea grabaciones, sean interpretaciones, sea tocar un ejercicio, sea escuchar los MIDI de los ejercicios que trajeron, pero de alguna manera las cosas tienen que sonar. Y es indispensable que las y los estudiantes toquen todo lo que hacen. Siempre si hay dos posibilidades, un simple enlace de dos acordes. Bueno, si hay dos posibilidades que le parece que están bien, que no hay ninguna cosa de las que siempre los profes les señalamos, bueno, si hay dos posibilidades distintas, una seguro que tiene alguna ventaja sobre la otra para ustedes. Quizá para otra persona es distinto, pero uno tiene que pensar, aún en un ejercicio de lo más básico, bueno, elegir lo que le parece que está mejor, lo que le parece que suena mejor, lo que le parece que es más adecuado, más lindo, más, no sé, mejor articulado, como ustedes quieran, pero no da lo mismo cualquiera de las dos o tres posibilidades. Siempre hay una que está mejor, y tratar de escuchar siempre y pensarlo como algo vivo, algo que está en desarrollo. Y esto tiene que ver con una cuestión de la música académica, donde muchas veces los repertorios son de músicas muy antiguas, estamos trabajando muchas veces con músicas de hace 200 años, pero aún trabajando con materiales del pasado, tenemos que pensarlos desde el punto de vista creativo, ¿no? Desde el punto de vista de la vida de esa música y de esas cuestiones musicales, porque digamos, cuando uno hace música, cualquier tipo de música, siempre tiene encrucijadas, problemas, cuestiones armónicas, melódicas, contrapuntísticas, formales. Y bueno, lo que nosotros aprendemos no sé, tomando como modelo un preludio de Chopin, bueno, después eso se puede extrapolar a otros tipos de música. O sea, pensar la música como un sistema vivo y abierto, no como un sistema que se cerró hace 100 y pico de años y que sería como una lengua muerta, como si uno estudia latín. Bueno, en latín no tenemos palabras para un aeropuerto, o sea, cuando uno estudia inglés siempre está la lección del aeropuerto, la lección del restaurante. Bueno, en latín no tenemos todo eso, porque es una lengua muerta. Bueno, o sea, evitar siempre esa idea de que todo lo que había que decir sobre la armonía ya se dijo. No, cuando cuando un chico está haciendo una mezcla con un programa de audio y elige un filtro u otro, un efecto u otro, está resolviendo problemas de armonía, digamos, por hacer una analogía, ¿no? O sea, no es que esos problemas se cerraron cuando se dejaron de usar las tríadas, o cuando en realidad no se dejaron de usar nunca, pero cuando se empezaron a usar otras cosas. No, esas cuestiones siguen presentes cuando, no sé, cuando un compositor elige, no sé, qué ruidos quiere grabar para hacer una obra toda con ruidos, está planteándose un tema de armonía, un problema de contrapunto, en otros términos, obviamente. Pero digamos, todas las cosas que tratamos tienen que ver con la vida de la música. Y bueno, escuchar y estudiar a partir de la creación, de una mirada creativa y una mirada, creativa, creadora. Bueno, esto era todo lo que yo quería decir, lo que había anotado. Y perdonen que me pasé un montón del tiempo. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno,
le dejo, gracias, muchas gracias, y le dejo el lugar a Marcela, que va a hablar ahora. Bueno, hasta luego. Creo que va a hablar Aitana, porque Sí, hicimos un cambio. Hicimos un cambio en el último momento. Nos arreglamos. Bueno, en algunas casas, bueno, nosotros tuvimos una reunión previa entre los tres y hubo muchos temas que coincidimos los tres, ¿sí? Sobre todo en lo primero que planteaba Pablo. Yo hice un pequeño power para no perderme, digamos, y ahí lo comparto. ¿Ah? A ver si lo tengo acá. Perfecto. Ahí está. ¿Se está viendo? ¿Sí? Fantástico. Entonces, un poco, digamos, recorrí desde el PCI lo que se pretendía de elementos, ¿sí? Y no es nada distinto de lo que estábamos viendo, ¿tá? Sin embargo, me interesaban este tipo de otras cosas, que se pedía también la idea de un arreglo, de composición de obras, de ver también el tema de la estructura, de la forma, de la armonía, de procedimientos compositivos, recursos expresivos, instrumentación y orquestación. Todo eso en 2 horas semanales, ¿sí? Y se abordan, y además todo eso con un recorrido histórico que llega hasta el siglo XX. Entonces, bueno, entre un ideal y una práctica. ¿Qué es lo que estamos integrando, digamos, en esa idea de los elementos técnicos? O sea, en realidad todas estas materias, armonía, contrapunto, morfología, instrumentación, orquestación, análisis estilístico, composición de arreglos musicales, incorporación de nuevas tecnologías. Por ahí es demasiada pretensión para la carga horaria. Entonces vos decís, bueno, ¿qué es lo que en realidad hacemos? ¿Qué es lo que en realidad logramos hacer en esas 2 horas? Y lo que se genera es, por otra parte, un tema entre expectativas y tensiones, que yo lo siento muy fuerte en el aula, porque por un lado lo que se le pide a elementos técnicos es todo un recorrido casi histórico de ir en obras y delimitando algunos elementos o características técnicas de cada uno de los estilos. Entonces no estudias, bueno, como una armonía por ahí más actualizada, sino que vas haciendo un recorrido por cómo va evolucionando la armonía desde el barroco, por ahí en una obra clásica, en una obra romántica, o en una obra impresionista. ¿Sí? Entonces es como una especie de recorrido estilístico y donde vas marcando determinados elementos característicos de ese estilo. Entonces, ¿y hacia dónde, qué es lo que se espera? Digamos, eso es un poco lo que se espera institucionalmente desde un PCI, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se esperan? A veces yo siento que es la expectativa un poco entre los alumnos y un poco en el lugar donde estamos parados institucionalmente. En elementos técnicos, lo que los chicos muchas veces esperan es tomar elementos un poco, o sea, o técnicas, o tener un poco más de idea de cómo musicalmente poder resolver, por ejemplo, algo tan sencillo como hacer un arreglo musical. Y eso es un tema que no lo resuelvo ni viendo Bach, ni viendo Mozart, ni viendo, o sea, me pueden dar un par de ideas, pero por ahí necesito una práctica concreta, de una situación concreta, donde tengo, digamos, determinadas limitaciones. Entonces, hay como tensiones que se van produciendo entre lo que tengo institucionalmente, digamos, una institución que está pensada para trabajar después como docentes en un aula, ¿sí? Y otro problema más es que además tengo intérpretes, o sea, intérpretes que necesitan los elementos técnicos para poder abordar las obras, ¿tá? Entonces, y por ahí no necesariamente ese año están viendo una obra contemporánea, o no necesariamente están viendo una obra de Debussy. Entonces, por ahí, nada, sus programas habitualmente abordan 4, 6, 5 periodos todos a la vez. Entonces, uno tiene que de pronto, el año que está viendo, nada, a mí me tocaba elementos técnicos 3. Por ahí veían Debussy y perfecto, entonces fantástico. Pero las otras obras que tenían un repertorio no entraban dentro de mis elementos técnicos. Y por ahí, cuando llegó el momento, o cuando ellos podían, en ese momento por ahí ya tenían todo un recorrido como para poder abordarlas, tocarlas y analizarlas, ya la materia no estaba con esos contenidos. Entonces se producen muchas tensiones entre las expectativas que hay con respecto a la materia, lo que la materia debería cubrir, y las realidades prácticas. Y uno va haciendo una especie de equilibrio entre las diferentes tensiones y las distintas expectativas. O sea, como, bueno, la armonía que se ve, o lo de contrapunto, intentar, como decía Pablo, llevarlo a algo creativo, donde por lo menos se pueda articular eso, en algo que produzcan ellos, más allá de un análisis, que no deja de ser teórico o auditivo, pero que no digamos, que no te lleva a nada concreto y práctico. Digamos, la forma de internalizar un discurso es pasar por el discurso.
O sea, como que el discurso te atraviese, como que vos tengas que producir algo con ese discurso. O sea, solamente analizarlo es como que va a una vidriera y mira de afuera y dice, bueno, qué lindo lo que hay. Entonces, además hay también, como lo que señalaba un poco Pablo también, también como una lógica, digamos, institucional, que tiene que ver con todavía un carácter muy, ¿cómo se diría? Así, enciclopedista, como, bueno, o sea, necesito como recorrer y saber y pasar, incluso conocer todas las vanguardias musicales, ¿sí? Lo cual es como demasiado para, digamos, también es como otra exigencia más, que en general lo que termina sucediendo es que uno lo que plantea es esperen un segundito que tengo acá un problema, perdón, ¿puedo pedir? ¿Está? Gracias, es que estoy en la regencia también, entonces está, justo dentro. Ok, lo que se va planteando, digamos, es también una especie también de recorrido un poco por arriba, como marcando las tendencias, solamente diciendo, bueno, las vanguardias musicales, y además eso, son las vanguardias musicales europeas, con el recorrido así como muy, muy recortado, y de Europa, básicamente estamos hablando de las vanguardias musicales que pueden ser Alemania, Francia, y eventualmente algo de Norteamérica. O sea, en realidad eso que nosotros vemos como general no dejan de ser 3 países, y con eso creemos que estamos tomando una totalidad, ¿tá? O por lo menos lo que esos 3 países consideraron como referentes, ¿sí? Entonces, de estas vanguardias también lo que hacemos es un punteo, como para decir, bueno, está esto, existe esto, o sea, como para que conozcan, para que sepan. Entonces, lo que habría que repensar, digamos, como propuesta para la materia, es por un lado, si tiene sentido estos recorridos enciclopedistas, por un lado yo pienso que sí, por lo menos hay que saber que existen, y que en algún momento alguien te tiene que dar como un panorama, digamos, pero también se necesita un trabajo en profundidad, o sea, abordar algo en profundidad y encarar una producción a partir de, digamos, de un trabajo concreto sobre algo, como para conocer lo que es un recorrido, digamos así, de paseo, de conocimiento de todo lo que hay, pero también saber cómo se trabaja en profundidad algo. O sea, si estoy haciendo un análisis de elementos técnicos, en algún momento poder pararse una obra y llevar, qué sé yo, 4 clases o 5 clases de un trabajo de un análisis profundo, ¿sí? De una obra que tenga una envergadura importante. Porque también lo que nos pasa es que por ahí, digamos, con este contenido, uno por ahí hace un análisis profundo de una obra que dura una hoja, pero la realidad es que los chicos están en 4º o 5º año de una carrera y sus obras no son de una hoja, ¿tá? O sea, una carilla. Sus obras son por ahí de 20, 30 hojas, o sea, tienen obras como de gran envergadura, y cuando nosotros analizamos obras cortas para poder como abordarlas desde una clase. Entonces es muy diferente abordar una obra de gran extensión de una obra corta. Entonces se necesitaría, bueno, en algún momento poder trabajar, por hacer proyectos de seminarios, donde se trabaje alguna obra o un recorrido por un autor en profundidad y dedicarse a ese autor, ¿no? Para conocer cómo se trabaja de las dos maneras, desde la profundidad hasta, bueno, esto que es un panorama total. Entonces tenemos los dos tipos de herramientas. Después también lo que está, esto que señalaba, esta mirada enciclopedista, que bueno, que por lo menos, esto también lo planteaba Marcela, que nosotros necesitamos por lo menos saber de todo, o sea, saber que existe eso todo. También lo que está bien como repensar, y que algo Pablo estaba tocando recién, es lo del pensamiento crítico. O sea, esto de lo que damos por totalidad no es la totalidad, y hay mucho más que está por fuera de esa totalidad, y que nuestro pensamiento no deja de ser un pensamiento por ahí de colonización cultural, ¿sí? Entonces, bueno, repensar nuestra colonización cultural y ver qué estamos haciendo desde la institución para cambiar ese canon, ¿tá? Bueno, un poco de esto, la repetición del canon. O sea, el canon es o sea, es pensamiento europeo, por ahí incluimos lo argentino, pero siempre como una materia aparte, o sea, no se incluye dentro de la cátedra, digamos, o es el instrumento, la obra de relleno, la obra que hay que cumplir, ¿tá? No es la obra principal. Entonces, bueno, es un poco, bueno, cambiar los cánones. Y que la otra vez también, en esta charla que tuvimos previa con Pablo, decíamos, ¿por qué en literatura y en pintura se logró transformar ese canon? Que se estudie, digamos, el desarrollo de la literatura argentina y por ahí lo europeo,
justamente aparte, o en pintura también se estudia muchísima pintura argentina, y lo europeo, digamos, no es el centro, y en música todavía no logramos como quebrar un poco de ir a buscar. Y un poco la respuesta que encontrábamos más allá de la cosa de colonización cultural, es que también es mucho más difícil encontrar los materiales, las grabaciones, y bueno, materiales, grabaciones, y con eso resulta mucho más difícil también abordar en las clases estos materiales, ¿no? Esto volviendo sobre lo mismo, las tensiones entre las tradiciones academicistas europeas y la necesidad de abrir hacia otras miradas y producciones. Esto, estamos insistiendo todos en lo mismo, y hay algo que todavía tenemos como una cosa como un poco de prurito, diría, y hasta, que es sobre la industria musical cultural, ¿tá? Todo lo que es industria parece que a nosotros nos molesta, nos genera como así una especie de escozor. Y la realidad es que siempre estamos haciendo instituciones que están como muy fuera, o como no tienen casi relación, ni miran qué está pasando con la industria musical. Y creo que también es un tema que en algún punto, no sé si desde elementos técnicos, pero desde la institución, tendría que abordar, como no puede ser una isla, y que la industria cultural, donde teóricamente gran parte de nuestros alumnos se quieren insertar, está pasando por otro lado. Entonces, bueno, o sea, poner también la mirada en eso, y ver qué está pasando, digamos, a nivel articulaciones, a nivel nada, o sea, esto de tipos de producción, o sea, tipos de pensamientos, ¿no?, culturales que están abordando la música. Y después, en ese caso, lo que yo sostengo es que mantenemos todavía un ideal romántico. O sea, esto de, bueno, del arte por el arte, y el arte inmaculado que no se ensucia con el dinero. Entonces, un poco como que todo lo que es industria cultural a nosotros nos hace un poco de ruido, ¿tá? Eso es un poco como una mirada, yo veía que por ahí tiene que ver con los elementos, pero que también trasciende a los elementos, ¿no? Las dificultades que veo, digamos, más allá de este análisis, es, por un lado, nuestras propias limitaciones, como me señalaban en el tiempo real de clase, nuestra mirada y nuestra formación, o sea que también son importantísimos, como señalaba Pablo, ¿tá? Nuestro recorrido profesional, yo no puedo hablar de aquello que no hice y no hago, entonces es difícil, digamos, abordar aquello, digamos estas otras lenguajes, o estas otras posibilidades, o cómo se mueven justamente estos otros circuitos. Y después las limitaciones institucionales, ¿sí? Que es, bueno, hay un PCI que al cual uno debe responder. También parece interesante, digamos, con esto de las tensiones, que digo, entre lo que un alumno necesita para salir, digamos, para salir a dar clase, o el análisis de su obra. Las dificultades a veces también se dan en articulaciones con distintas cátedras, ¿sí? Entonces, trabajar por ahí articuladamente con las cátedras de instrumento, o trabajar articuladamente con las clases de folclore, o con otras cátedras, permitiría por ahí que esta mirada integral que se sostiene que debe ser solamente desde la materia, se haga un poco más desde varias cátedras en conjunto. Digo, se podría, o sea, decir, bueno, ok, este año por ahí un Bach, todos van a trabajar fugas de Bach. Entonces, o sea, estoy diciendo un supuesto, después entonces, bueno, se hace un trabajo de 1 mes o 2 meses trabajando fugas de Bach, análisis de fugas de Bach. Entonces, bueno, buscar así como espacios de articulación, ¿no?, entre las cátedras y los elementos técnicos. Y después, lo último, como señalaba antes, hay ideas más allá, sobre todo cuando se trata de buscar autores latinoamericanos, o música argentina, o como ahora estamos también buscando música por género, en cuanto a la disponibilidad de la información. Esa información no es tan fácil de conseguir. O sea, cuando decimos hay mucha información y seguimos teniendo el mismo tipo de información. O sea, una información muy centralizada, muy europea, o muy del norte, digamos, o norteamericana, ¿sí? Entonces, otros tipos de informaciones ya no son tan accesibles. Bueno, esto es entre lo ideal y lo práctico, ¿está? Repensar los elementos técnicos, ¿sí? Articular los contenidos, porque en realidad lo que se pretende en el PCI de la materia es demasiado,
y uno termina en realidad haciendo algo intermedio entre lo que puede, lo que se desea y lo que se espera, ¿tá? O sea, y después lo que sí es como importante es pensar que somos una institución que no solo formamos, sino que somos agentes de transformación. Entonces, digo, empezar a generar bienes culturales que nos permitan el día de mañana no estar diciendo que no hay materiales o que no hay grabaciones de autores argentinos. Creo que eso nos tiene que interpelar, digamos. Tener buenas grabaciones, tener buenos materiales, tener buenas copias, tiene que ser algo que también hace la formación, que la formación también pasa por eso, digamos, por plantearse que la cultura es una transformación, o sea, es una construcción en realidad, y que se va transformando a la medida que también se transforman las instituciones, ¿no? Esas miradas. Bueno, eso era todo, digamos, fui hacia el pie. Bien. Listo, cierro. Gracias. Nada. Marcela, no sé si cambiamos de pantalla. Sí, 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 ya está. Cambiamos de pantalla, cambiamos de PowerPoint. Bueno, muchas gracias Aitana, muchas gracias Pablo, gracias también a Ramiro por la presentación. Me pone muy contenta también ver en la pantallita las caritas, las fotos de un montón de gente que conozco, que quiero mucho, que comparto espacios también muy queridos. Fue también interesante poder tener una reunión entre nosotros previa y ver cuántas coincidencias en los diagnósticos y ideas que nos dan vuelta en la cabeza, para no olvidarme, no dispersarme tanto. También me armé el PowerPoint y tiene un par de videos incrustados, y por las dudas, plan A, plan B, si falla, tengo el video aparte para compartirlo con ustedes. Pero en definitiva, tampoco la idea es extenderme demasiado, porque a mí particularmente me interesa el intercambio posterior. Bueno, a ver, creo que es con la presentación, vista de presentación F5, ¿no? Algo así. Ustedes que van a congresos todo el tiempo por ahí me pueden ayudar. Bueno. ¿Ahí se puede ver bien? Buenísimo. Bueno, una de las cosas que también nos interpeló y medio empezamos a hablar cuando nos juntamos, comillas, fue el tema de qué significa en este contexto lo de perspectiva integradora, ¿no? En el marco de los elementos en nuestra carrera. Entonces, a partir de ahí yo me hice un montón de preguntas. Nos hicimos un montón de preguntas, pero en particular las puse por escrito para ver qué podemos charlar a partir de esas preguntas. O sea, es más probable que sea una cuestión de enumerar cuestiones abiertas más que certezas, ¿no? Perspectiva integradora, ¿es que podría haber una desintegración o una potencial desintegración en nuestra realidad, en nuestra práctica? Bueno, algunas preguntas posibles, puse 3, son más, pero para no irme por las ramas. Esa desintegración potencial podría ser entre lo que sucede en la práctica y el ideal de perfil del egresado. Poco nos estamos repitiendo, pero creo que son coincidencias importantes. Respecto a la integración de músicas de concierto y músicas populares, respecto a que los elementos técnicos de la música estén integrados a los elementos expresivos de la música. Bueno, lo que sucede en integración con lo que aspiramos a que suceda. Acá aparece la necesidad de actualización permanente del rumbo de nuestras prácticas, basado también en los consensos entre todos. Incluyo estudiantes, incluyo a mis colegas, incluyo a los directivos, incluyo a las autoridades también de la rama. Existen suposiciones y expectativas respecto a qué aspectos aborda esta materia. Fundamentalmente, cuando lo conversamos con los y las estudiantes, ¿no? Pareciera que esto tiene que ver con la armonía,
en menor medida con la melodía y la forma, ¿no? Y todos son aspectos vinculados a ciertas músicas de concierto centroeuropeas. Y la pregunta ¿es posible separarlos? ¿Puedo hablar de armonía sin hablar de forma? ¿Puedo hablar de armonía sin hablar de melodía? Y si los pudiera separar, ¿tiene sentido separarlos? Bien. ¿En qué materia se aborda la apreciación musical? Por lo menos en nuestro plan, ¿no? Que no está presente. En el sentido de diversos tipos de escucha que son necesarios para la interpretación y para la composición. Acá no estoy pensando en que las personas que interpretan y componen son seres especiales y elegidos que necesitan una certificación, porque creo que en mayor o menor medida todos creamos, todas y todes creamos y también interpretamos. Continuando con este punto, ¿qué valor le damos al aspecto tímbrico y rítmico? Si no es en elementos técnicos, ¿en qué otro espacio de la carrera se trabajan? Así elaboramos el programa respecto a los contenidos mínimos que nos baja el Ministerio de Educación de cada jurisdicción en el contexto de cada plan de estudio. Y hoy, frente a la posibilidad de llegar a tanta información en un solo clic, esto es una comilla porque ya vemos que no está toda la información, bueno, observo que la información no es conocimiento. Lo que decía Aitana de miro detrás de la vidriera, pero no tengo una experiencia con eso. ¿Qué lugar ocupa el saber operar? O sea, concretamente la práctica, con los elementos técnicos de la música. Me permito un incipit nerd en todo esto, voy al diccionario de filosofía que algunos padecimos en la secundaria o en la facultad acerca de la palabra técnica, ¿no? La distinción entre técnica y arte es escasa cuando lo que hoy llamamos técnica está poco desarrollada. Los griegos usaban el término tecné con frecuencia, traducido al latín por ars, arte, y que es la raíz etimológica de técnica, para designar una habilidad mediante la cual se hace algo, ¿sí? La tecné no es, sin embargo, cualquier habilidad, sino una que sigue ciertas reglas. Por eso tecné significa también oficio. En general, tecné es toda una serie de reglas por medio de las cuales se consigue algo. Claro, acá podemos englobar, no sé, una técnica para cocinar un plato, que por ahí es diferente de cómo lo hace Ramiro, cómo lo hago yo, cómo lo hace Pablo, o cómo hacer un nudo para una lancha, para atar a la lancha al muelle, o cómo cantar o tocar un instrumento, o cómo ordenar las ideas en una presentación académica como esta. No hay una sola manera, evidentemente, pero bueno, tiene que ver con cómo me organizo y cómo lo llevo a la práctica. Y sobre esa organización están todos los supuestos y condicionamientos que hablaron mis colegas. Respecto a la integración de los repertorios y los modos de hacer, ¿cómo integramos las músicas populares e impopulares al día a día de nuestras aulas presenciales y virtuales? En este momento trato de ser lo más fluida posible porque más allá de que no tengo la bola de cristal, tengo el presentimiento de que la pandemia nos propone nuevas maneras de integrar la tecnología y los recursos tecnológicos a nuestro día a día académico y pedagógico. ¿Es importante que esté presente esta diversidad de músicas? ¿Cuán necesarias son para el día a día de nuestros docentes? Se ha dicho que la separación erudito, docto, académico y popular se vincula más con cuestiones históricas, sociológicas, antropológicas. En definitiva, son cuestiones políticas, por supuesto, que con las músicas en sí, o las músicas absolutas, ¿no? El plural de músicas acá lo uso adrede. ¿Es posible separar las músicas, las obras de los fenómenos sociales, históricos, políticos, en las que circularon y se produjeron? ¿Qué discursos se escondieron bajo la mirada tecnicista que pretendía separarlas? La tercera pregunta, ¿están los elementos técnicos integrados a los elementos expresivos? Esta es una pregunta delicada, reconociendo el lugar normativo y eventualmente represivo que pueden ocupar las instituciones de formación profesional en las artes. Y de esto da cuenta una gran cantidad de deserción que tienen nuestras carreras, ¿sí? Si entendemos la técnica como una manera de hacer, necesitamos reconocer que puede ser diferente en cada época y lugar, e inclusive que puede variar en una misma persona,
De allí surgen los rasgos recurrentes, que en combinación y por repetición nos permiten identificar los estilos, por ejemplo, en tal autora, en tal compositora, ¿no? En su época tal, o fulanite de tal, en tal disco, ¿no? O sea que tampoco es algo fijo, puede ir cambiando incluso con un mismo grupo, una misma persona. Acá es donde espero que la tecnología me acompañe. Consigna que te tiran, pero después como que queda ahí. A lo mejor por ahí, no sé, en mi caso yo soy contrabajista, más trato de llevarlo al piano, pero también no llego a como... Y la materia me gusta mucho, me interesa mucho, creo que es de las que más me interesan, porque realmente me pasa eso, pero siento que no, hay cosas que no la puedo aplicar en la práctica, como, no sé, como aplico cuestiones del contrabajo. ¿Se entiende? Es como que me quedo en la regla. Sí, quizás típica, quintas paralelas, siempre me mando las mismas cagadas, digamos, pero me queda ahí, sí, lo comprendo, me siento, me pongo mucho y trato de repetir los ejercicios e ir cambiándolos, pero me queda ahí, no sé, quizás debe ser por una cuestión mía. No creo Pero, para nada, porque como pero escuché este comentario, lo escuché en varias ocasiones, por eso me interesaba que tener el testimonio de varios y varias de ustedes. Pareciera que tener un dominio de elementos técnicos es no hacer quintas y octavas paralelas. ¿Eso sería el resumen de la materia? Era, ¿O? Es la agregar... costumbre de la música. Ay, no se me escucha. Ah, sí. O sea, a mí particularmente es una materia que me cuesta y, digamos, como Pablo me lleva un tiempo estudiar. A mí me pasa porque después, por ejemplo, como estoy haciendo antigua, tuve la materia ornamentación y ahí de pronto me encontré en este tema de las reglas, tener que ornamentar como en el Renacimiento. ¿Y qué me pasó? Me encontré con que están las reglas, pero no hay un marco, o por lo menos no, o sea, aparte, ¿no? Entre paréntesis, que para mí esta pandemia, lejos de ayudar, yo estoy muy preocupada con ese tema porque siento que la pandemia, esta cuestión de la modalidad virtual, no me ayudó mucho, pero me encontré un poco sola. Pero me pasa que no se contextualizan las reglas. Entonces, Ahí va. no, esto no se puede hacer. Ok, bárbaro. Pero ¿quién no lo podía hacer? ¿Mozart? ¿Bach? Claro. ¿Mudarra? ¿Quién no lo podía hacer? ¿En qué momento? ¿En claro, qué en ese lugar? siglo no se podría hacer, pero ahora Claro. si haces heavy metal, montás toda la quinta paralela que quieras. Y es un Heavy estilo. metal, Sí, Debussy o sea, o una tiro banda una de clava. salsa. O sea, Claro. Totalmente. es yo necesito, capaz porque funciona así, no sé, pero a mí necesito como ponerle un contexto, un marco. Bueno, mira, ahora estamos haciendo esto como era, no sé, la época barroca. Buenísimo. Entonces yo ya tengo esto que decía Javi de escuchar y no que el error sea, no, ¿cómo es que siempre me pasa lo mismo? Bueno, quintas, octavas, ya estoy mejor, ya no hay tantas quintas y octavas, pero falsa relación cromática. Falsa Siempre relación. en un momento Claro. eso. Lo de la falsa relación también es histórico. Hay un antes donde se hace y hay un después donde también se hace. Y entonces, ¿de qué periodo estamos hablando? ¿Para quién sonaba mal? ¿No? Totalmente. Bueno. Pero, y yo creo como que además la pandemia hizo que yo me diera cuenta bueno, como que hay muchas cosas que no tengo. Esto de estar en un aula, bueno chicos, a ver, toquemos tal. Y vos que puedas preguntar, che, pero ¿qué pasa si en vez de poner eso pones otra cosa? No sé, si pones un bemol. Y es esa ida y vuelta, yo creo que no soy la única, a muchos nos costó y nos cuesta, o sea, a mí me lleva tiempo, realmente, y termino quemada. Claro, lógico. Es muy difícil Qué bueno trasladar que se eso. habló de esto. Pensé que era el único. Que era Bueno, animarse, no. Mañana espero estar. No es el único Javi, ni tampoco es la única Pili. Pareciera, a juzgar también por algunas ventanitas de gente que se ríe, evidentemente a todos y a todas les parece que es un problema personal y no es tan personal, es bastante general y bastante político este tema, ¿no? Necesitamos volver a hablar sobre este tema. Están todos y todas muy preocupados sobre seguir las reglas, pareciera que son las reglas universales para todo el mundo, pero bueno, un poco lo que
lo que sintetizaba Pili, no vamos a redundar en eso. Me debo estar, se comparte el sentimiento, dice Daniela. Bueno, estamos trabajando para usted, Daniela. Tengo un par de diapositivas más, pero creo que estoy excedidísima del tiempo. Les quería contar que no hay una sola manera, entonces, de abordar los contenidos de nuestras materias. Mi compromiso en particular es mostrar esa diversidad, aclarando en cada cosa, en cada caso y con cada cosa. Ahora vamos a practicar esto y a dejar de lado aquello. Las reglas de conducción vocales clásicas o de articulación o melodización de un texto, entre otras, no son siempre las mismas para cualquier circunstancia, cualquier lugar o cualquier época. Nos corremos entonces del lugar de lo correcto e incorrecto como si fuera un a priori universal. Entonces, las reglas no rigen para todo. Si estamos jugando al truco, no estamos jugando al ajedrez, y si estamos jugando al ajedrez, no estamos jugando al fútbol. Entonces, explicito ese marco en el cual puedo jugar, ¿sí? Hay algo bastante heavy que a mí me parece de lo que es la actitud docente, de cómo nos posicionamos, si tiene que ver con obedecer las reglas o proponer una experiencia. Proponer una experiencia de aprendizaje, porque, y cada vez más, no es que yo reniegue de mi responsabilidad para nada, pero tengo la impresión de que, sobre todo trabajando con adultos, adultas, nosotros no enseñamos, nosotros generamos, nosotras, condiciones, curiosidad, acercamos informaciones, pero la persona aprende generándose experiencias, practicando, experimentando, dándose la posibilidad de errar, entre comillas, y volviendo a intentarlo muchas veces. En lugar de enfocarnos en una sentencia con implicaciones punitivas, por ejemplo, prohibido hacer quintas y octavas paralelas, tratamos de entender principios derivados de las preferencias estéticas de determinado tiempo y lugar, trasladables a otros contextos, pero no a todos. Las quintas y las octavas en una textura polifónica son en general un recurso de orquestación, una decisión en la textura, un fenómeno acústico. Entonces nos enfocamos en adquirir experiencias, observando uno u otro conjunto de reglas para, al momento de la composición o de la interpretación o de lo que sea, dispongamos de más herramientas y de esta manera se amplíe la libertad de elección. Cada persona realiza así su experiencia. Tengo un par de videos que si después da el tiempo, los comparto, que tienen que ver con probar con editores de partitura online y también con un programa de multipista llamado BandLab, en el que como no nos podíamos poner a tocar y cantar al mismo tiempo por las videollamadas, pero hemos hecho algunos experimentos online y han sido muy emotivos esos momentos de comunión musical entre nosotros. Les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias, Marcela. Bueno, estamos, más allá de que ustedes trabajan articuladamente y se comunicaron para esta mesa redonda, creo que hay como una sintonía, que también los comentarios que fueron apareciendo o las caras que se iban viendo por las cámaras abiertas, también van sintonizando con esta situación y con esta mirada. Así que la idea es, en estos más o menos 20 minutos que nos quedan para este espacio, poder compartir. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión a partir de lo que nos compartieron justamente Aitana, Marcela y Pablo. Hola, buenas noches a todos. Soy Lili. Yo quería compartir algo también. Quería decir, más que compartir, decir algo. Que primero, bueno, me encantó compartir este momento, pero también me pasa, encanto, que esto de qué pasó con los cantos nuestros, argentinos, ¿dónde están? No los encuentro. Ese tipo de información también, que dónde está, dónde uno puede ir a corroborar o buscar, porque me pasa que en toda mi formación siempre canté cosas académicas y desconozco de lo argentino, más que un guastavino, más que, no sé, algún otro argentino que hizo algo
dentro de lo que es el ámbito clásico, creo que falta conocer más nuestros cantos originarios. Bueno, no sé, Lili, si querés te digo dónde. Lo que pasa que por ahí lo conocés. La carrera del Conservatorio Manuel de Falla tiene una carrera de etnomusicología en donde se escucha, se ven, se practican ese tipo de repertorio mirá, en diferentes idiomas originales. De hecho, se cursa mapudungun, quechua, guaraní y portugués, además del español y el inglés. Hablando de colonización, ¿no? Paréntesis. Pero Liliana, ¿por qué esos materiales hay que ir a buscarlos a la carrera de etnomusicología? Como si eso, fuéramos alemanes que van a aprender una cosa rarísima de la quebrada de Humahuaca, ¿no? totalmente, totalmente. Bueno, Básicamente toda la formación se dio con alemán, italiano, francés, y lo argentino nunca estuvo. Entonces eso también te da una idea de que hay una desvalorización y una falta de identidad cultural. Y es muy triste ver eso también, ¿no? bueno, lo podemos revertir. Lo que pasa que lleva un tiempo también. Y lleva primero que nada la reflexión. Evidentemente es muy valioso tu aporte, porque quiere decir que tenemos que trabajar articuladamente también con las materias de canto y de instrumento para empezar a revertir un poco esa ausencia. Totalmente, totalmente, porque si no es como que queda en el olvido todo eso, ¿viste? No está, no se conoce y necesita difusión, porque uno en la formación dice, bueno, me formo en tal lugar, bueno, pero eso llega mucho más lejos todavía, porque yo estoy formando a niños, no sé, y los niños a su vez a sus familias, o sea, es toda una vertiente que se abre muy linda, ¿no? La cuestión también ahí es cómo estamos y están las y los docentes capacitados para enfrentar esto, ¿no? Porque de pronto digo, bueno, yo voy en vez de enseñar a tocar en la flauta en las sonatas de Bach, voy a hacer otro repertorio. Y de pronto, más allá de que existe esto que decía Aitana, bueno, la obra argentina termina siendo la obra contemporánea de relleno del último año, o por lo menos en mi instrumento, por ahí, en otros instrumentos o en canto, por ahí rellena más temprano, porque hay más repertorio accesible para las posibilidades técnicas en otros años, pero de pronto el mismo docente o no conoce el repertorio o no sabe cómo abordar la interpretación de ese repertorio. Entonces terminamos también siendo un poco como decía Pablo, ¿no? Ni siquiera terminamos siendo Barenboim, ojalá, pero Barenboim tocando el tango, ¿no? Y entonces salimos con menos recursos, pero en esa línea de los recursos de Barenboim, a tocar el tango, y entonces nos sale cualquier cosa, ¿no? Claro, Sí. claro. ¿Puedo Pablo, decir algo? Perdón, una cosa, digamos, hay como distintos niveles en lo que está diciendo Liliana, porque, digamos, lo que sucedió, sucedió. Los españoles vinieron, después vino el Imperio Británico, somos un país exportador de materias primas a los precios que quieren ellos y en las condiciones que quieren ellos, o sea, lo que sucedió, sucedió. El tema es que entre eso que sucedió se desarrolló una tradición musical dentro del ámbito académico argentina. Entonces quizás sería más modesto y practicable no tratar de incluir estas músicas étnicas, como bien decía Marcela, porque hay que ir a buscarlas a una carrera de etnomusicología de la misma manera que lo haría un alemán. Pero bueno, eso es así. Los europeos, para los europeos es sociología y para nosotros es antropología. O sea, acá vienen los antropólogos a estudiar y en Europa se estudia sociología, digamos. Hay una
división colonial muy clara, colonial quizá un poco antigua, pero digamos hay una división epistemológica muy clara, y de hecho, entre otras cosas, lo que se hizo, esto no lo dice un investigador portugués, Boaventura de Sousa Santos, un epistemicidio, o sea, todos los saberes del sur se liquidaron, digamos, se menospreciaron, entonces por eso, pero bueno, sin entrar en esa cuestión, en una institución como la nuestra es quizá una meta más modesta pero más realizable, tocar la música de Ginastera. O sea, tocar la música de Ginastera en la misma medida que se toca en otros lugares. Tocar la música de Juan José Castro. O sea, en estos 100 y pico, o sea, a ver, si vamos a buscar a la época de la colonia, y bueno, eran compositores amateur, que en un país que estaban peleándose todos contra todos, a ver qué pasaba, digamos, podemos pensar que Alberdi no hablaba de lo mismo que hablaba Chopin, pero Ginastera hablaba de lo mismo que hablaban los compositores de cualquier lado en ese momento. O sea, podemos empezar a pensar dentro mismo del ámbito de la música académica, integrar justamente, distinto a como decía Ramiro, que no sea hacer una obra de compromiso porque lo dice el programa, como la obra para, o sea, porque todo se tergiversa. Una cosa, la Orquesta Sinfónica Nacional fue creada para difundir el repertorio argentino y qué sé yo, y qué quedó de eso, que en todos los conciertos se toca una obra argentina, cada 2 conciertos el Tarco in Flor, y después alguna otra y algún estreno que no estudian nunca y entonces tocan, bueno, entonces a veces están los recursos y están las intenciones, pero después en la práctica eso se hace muy difícil, pero quizás una meta más modesta sería que la música académica argentina entrara de lleno en los programas y que, digamos, que se le dedicara al mismo tiempo, no que un pianista estudia la sonata de Beethoven que te toca ese año y después toca, no sé, una pieza de 1 minuto y medio de algún compositor argentino porque tiene que haber una obra argentina. Y no tengo ni idea, no es ni hablando ni de Mariana ni de los profesores de piano, la verdad que no tengo ni idea de qué pasa en las cátedras de piano de Lenaola, lo digo como un ejemplo nada más, ¿no? Pero bueno, quizás no buscar reivindicar a lo mejor todas las culturas originarias de América, empezar por algo más concreto, dentro del mismo ámbito de música, de tradición escrita, académica, como querramos decirle, sinfónica y de cámara, como dice Sadaik, pero bueno, buscar los compositores buenos que hay, o sea, porque tampoco es que de la tradición europea tocamos siempre obras maestras de los más grandes compositores. Para tocar una obra mala de un compositor francés del barroco, y bueno, toquemos una obra mala de algún compositor argentino, digamos, qué sé yo. Digamos, no es que tampoco tocamos todas genialidades y no podemos incluir esto porque no llega, no cumple cierto nivel de no sé qué. Perdón, no sé si... No, yo quería decir algo al respecto, perdón. Los PCI de nuestra institución hace especial hincapié en la música latinoamericana y argentina. No fueron hechos por nosotros, nosotros hicimos los proyectos, los primeros proyectos en base a esos PCI que decían eso. Los programas también incluyen, y me llama mucho la atención porque uno de nuestros docentes de canto es el especialista en la canción de cámara argentina, reconocido es la autoridad en nuestro país y que nos representa en el mundo. Y por otro lado, Argentina tiene una gran tradición de la canción de cámara argentina, a imagen de la Mélodie Française. Y te sorprendería ver el López Buchardo, cómo suena, parece un pedazo de Debussy en muchos momentos. Esa música está siendo revalorizada, está siendo digitalizada, porque ¿qué pasa también en la Argentina? No se han vuelto a editar.
Hay partituras que hay que ir a buscar en la casa de los compositores, las familias que no tienen nada que ver con la música, se han encontrado muchas veces una parva de partituras amojosándose debajo de un piano, hasta que alguien lo empezó a estudiar, lo empezó a digitalizar y a rescatar. La Universidad 3 de Febrero está haciendo un trabajo muy interesante con eso, está muy incompleto, el Centro de Musicología, y la biblioteca más completa sigue siendo la de la UCA, que se puede consultar desde casa. Está haciendo también un trabajo que hace más de 20 años, 30 diría yo, ha hecho en la Universidad de Cuyo, el grupo Ostinato dirigido por Dora de Marini, que se han encargado de recuperar un montón de música argentina, de grabar y de difundir. Cada tesista de la Universidad de Cuyo, que hace la maestría en música latinoamericana, como aporte hace la digitalización de ese material, y que poco a poco va a estar cada vez más disponible, y eso es lo que esperamos. La música argentina no es un relleno, se puede estudiar, inclusive hay muchas cosas que se pueden aprender en la música latinoamericana, no hace falta ir a buscar en los tratados de orquestación. Los músicos latinoamericanos han absorbido perfectamente, los compositores como los intérpretes, como músicos formados en la tradición europea, han asimilado las técnicas y las han aplicado. Claro, entonces, y esa mixtura de encontrar qué es lo que de cada compositor europeo hay en esos argentinos que se muestran, es muy lindo. Yo, por ejemplo, en vez de las invenciones de Bach, les hago las invenciones a dos voces de Juan Carlos Paz, y no necesita un gran nivel instrumental. Puedes estudiar, si aborda las 4 composiciones de Luis Janeo, es casi, es lo mismo que tocar la Petite Suite de Debussy a 4 manos. Hasta una de las piezas es un homenaje, se llaman Bateau, el mismo título, o sea, las analogías son increíbles, y después es bueno descubrir qué tiene cada uno, de dónde lo aprendió. Totalmente, coincido con lo que decís, porque si bien, como decimos, no es que tampoco hay que desmerecer lo otro, sino que elevar un poquito más lo que es argentino, por más que estos argentinos hayan tomado las técnicas de los extranjeros, ¿no? Porque de ahí, de algún lado, sale lo que ellos también componen. Lo que pasa es que hablar de música argentina, tanto académica como popular, en términos epigonales, es ser muy injustos. Gente, acá todas estas personas han hecho un aporte original al arte de la creación musical mundial. O sea, si vamos a analizar a Ginastera solamente por ver de dónde robó o dónde se influenció de Copland o de Stravinsky o lo que sea, nos estamos perdiendo el aporte original que él hace con sus composiciones, si se quiere, al arte de la composición musical como un hecho abstracto que no existe. En la medida que nosotros y nosotras dejemos de pensar la música argentina y latinoamericana como un hecho epigonal y valoremos la originalidad y el aporte que tiene que hacer al coro mundial, ahí vamos a poder incluirla, vivirla, tocarla, tomarla como material de estudio en elementos técnicos en historia de la música, y tenerla disponible online, no solamente en bibliotecas como esas que escribí, que son solamente para gente especializada, musicólogos y curiosos. La valorización pasa por no seguir pensándonos como copias defectuosas de una cultura europea, después de tantos siglos de colonización y después de 2 siglos de independencia. O sea, evidentemente cuando se habla de colonialismo cultural empieza por descolonizarse la cosa. Y me preocupa que de repente solamente pensemos en música argentina en singular y no hablemos de un Cuchi Leguizamón, una Atahualpa Yupanqui o una Nenet, que es la que está componiendo al lado de él, ¿no? Una gran compositora, que muchas veces se piensa que las composiciones son todas de él y hay una mujer componiendo. ¿Ese repertorio no es música argentina? Atahualpa Yupanqui no es música argentina. Yo me encuentro con los programas de guitarra y hay zambas y hay milongas, y ¿desde qué manera son incluidas? ¿En qué momento estudiamos con seriedad esos ritmos? El proceso histórico por el cual surgen y también una manera respetuosa de tocarlos, porque no porque sea una milonga la voy a tocar más o menos con respecto a Sor, ¿no?
digo, estoy pensando en todas estas cosas, y perdón que ahora me callo, pero digo, tiene que ver con tratar con el mismo amor y respeto y el mismo estudio ese repertorio de músicas populares en plural. Buenas, a mí me gustaría hacer un aporte con respecto a esto último que se está charlando y a lo último que dejaste abierto también en tu presentación, Marce. Estas cosas me remiten muchísimo a mi primer mes, calculo, el interpretado en el SNAULA. Hace ya como, no sé, 7, 8, 9 años, no sé, un montón. Me acuerdo que tenía un par de compañeros fanáticos del punk rock, mal fanáticos, y que estaban todo el tiempo en discusión permanente con la docente de ese momento, Mariana de Lera, que todavía sigue enseñando acá. Estaban en discusión permanente con Mariana porque los Sex Pistols no harían eso, o harían otra cosa, o porque los Ramones no sé qué, bla, bla, bla. Y está buenísimo, o sea, me parece que, a ver, es una mirada como que se puede evaluar de algún modo, pero también siento que es el vivo reflejo, digamos, ¿no? De esa cosa medio de expulsión y de repelencia que generan a veces los conservatorios en los estudiantes, porque no es solamente un tira y afloje entre docente y estudiantes. Todos mis respetos a Mariana, o sea, se las rebancaba esas, y las devolvía todas con una... Pero a lo que voy es, ¿cómo integrar, cómo incorporar también esas culturas y cómo dar cierta finalidad auténticamente valiosa para ese tipo de estudiantes? A ver, yo sé que no hay que hacer oro de cualquier lugar donde por ahí no se puede extraer, pero entiendo como que tienen, no sé, es un cambio estructural de la pedagogía, de la didáctica, de los programas, son un montón de cosas que están en constante transformación, pero por ahí no están transformándose efectivamente. Como dijeron recién, por ahí los programas de, no sé, guitarra no ofrecen tanta diversidad de zambas, o de chacareras, o de chamamés, o de etcétera. Y hablando específicamente del folclore argentino. El punto es, conectando un poco con los elementos técnicos y todo lo que se habló hoy, ¿no? ¿Cómo lograr para que el objetivo de esa estructura de reglas y de normas musicales, académicas, cualquiera sea el marco, se puedan redirigir hacia una utilidad práctica que sea personalizable? Que cada alumno pueda llevarse algo una herramienta con la cual ser creativo de verdad. Creativo para sí mismo, ¿no? Para sorprender al mundo, para sorprender a la mirada eurocentrista, para sorprender ni siquiera a sus pares, o sea, creativo, para decir algo que no puedo decir antes. A mí siempre me pasa con los elementos técnicos como que me falta la aplicación personalizada. Sí se puede, y estoy del lado de los estudiantes que hace un rato dijeron como que la pandemia, ¿no? Un poco nos privó de este feedback inmediato que tiene el aula, pero bueno, sí es verdad que en el aula se puede hablar de estas cosas. Nos ha pasado con Marcela en el primer año que tuve elementos técnicos en el profesorado, y vino la pandemia y no tuve más presencialidad, entonces con Pablo no nos está pasando tanto eso, aunque hemos tenido algunos intercambios en los cuales también he entendido un poco la mirada del docente y he abierto un poco el abanico de posibilidades que me dan los recursos que él me enseña. Entonces, no sé, no sé a qué voy con todo esto, ¿no? O qué quiero lograr, pero hablemos de esto, por favor, porque me interesa mucho saber, digamos, ¿qué hacemos? Ahí lo veo a mi compañero Alejandro levantando la mano, quizás él me quiere responder o sumar algo. Hola, buenas noches. Bueno, quería comentar algo que había quedado de antes y después voy a sumar algo a lo que está diciendo Ignacio. A lo que hablaban antes de compositores argentinos, o por qué no también hablar de compositores latinoamericanos, lo que quiero agregar es que también siento, quizás me equivoco, pero como que hay una tendencia mundial a valorizar a los compositores una vez que fallecen. Así que
quería decir eso, como que también tomar en cuenta compositores vivos, que los podemos llamar, les podemos mandar un mail, les podemos escribir por redes sociales, los podemos invitar a conciertos. Quería destacar eso. Y también no solo músicos argentinos de música académica, entre comillas, ¿no? Porque es un concepto de música académica es muy discutible, sino populares, como nombraron recién, a Atahualpa Yupanqui, a Nenet. Y si no existe esa música en partitura, bueno, también es un desafío, podemos crearlo nosotros. Bueno, ¿cómo hacemos para armar versiones para diferentes instrumentos de composiciones? Que quizás el autor, que es de música popular, no compone en esos términos, con esas técnicas. A mí me parece un desafío, y me parece que está bueno darle lugar a eso en las instituciones, que no es para todos. Hay gente que quizás tenga un perfil más de estudiar determinadas obras, pero para mí está bueno abrir las posibilidades a, tengo tales inquietudes, ¿por qué no dentro de todo el programa dejamos un hueco como para abordar esto? No sé, yo me propongo el desafío de tomar una composición de Charly García y armar una versión que sea solo de piano, o transcribir alguna obra que quizás no está transcripta. Eso quería comentar respecto a lo de antes. Y respecto a lo que dice Nacho, yo lo que venía pensando también es que la parte que me parece más interesante de la formación musical, que tiene que ver con elementos técnicos, pero también con asignaturas de otros niveles, por ejemplo del plan intérprete, es esto de contextualizar los recursos compositivos, ¿no? Porque a lo largo de mi carrera, no en el profesorado, pero en otros niveles, he escuchado por ahí que docentes dicen, bueno, estos son los recursos que hay que hacer, no sé, por ejemplo, siempre hablamos de las quintas paralelas, etc. Y el alumno, la alumna, muchas veces piensa, bueno, toda la música que hice antes estaba toda mal entonces, porque falta el detalle de decir, no, esto es una estética que suena de determinada manera, y si vos querés sonar así, usás estos recursos, no es obligatorio. A veces ese es un comentario tan sencillo que a veces pasa desapercibido. Y crea como complejos también, porque bueno, como si yo no hago esto, estaba mal lo que estaba haciendo, o por ahí, peor aún, estudias obras de la época y te das cuenta que los compositores que supuestamente no lo hacían, también a veces rompían esas reglas. Y por último, relacionado con lo que decía Ignacio, para mí lo más interesante es que cuando se aprende un recurso compositivo es ponerlo en práctica. Bueno, ¿vos qué tenés para hacer con esto? Está bien, vemos ejemplos de compositores que lo usaron, eso es fundamental, pero no nos quedamos con eso. Bueno, ¿qué tenés vos para hacer con esto? Y creo que es una forma de generar un aprendizaje significativo. Bueno, yo cursé con Aitana, por ejemplo, que me tocó con ella cuando cursé. Entonces, recuerdo una vez que aprendimos el dodecafonismo, es una técnica que de determinadas características, y bueno, yo tuve la iniciativa de componer una obra con eso, y ella la escuchó, y eso me parece lo más interesante, porque si no se transforma en una cuestión de, bueno, ¿qué tengo que hacer para aprobar la materia? Bueno, no sé, me tengo que dar cuenta de tal cosa, analizando tal obra, y se transforma en algo intelectual que no tiene ninguna aplicación artística, al fin y al cabo, si nos quedamos en eso. La forma de hacerlo propio es, bueno, ¿qué tenés vos para crear con esto hoy en día, en el 2021? Ese es mi aporte. Yo, permiso, perdón, una cosa de muchas cosas que se estuvieron hablando, hay una cosa que me parece muy importante, así como se hablaba antes de totalidades y de recortes. Bueno, la formación musical de uno, en la formación musical de uno, lo que uno aprende en las instituciones es una parte, y muchas veces no la más importante. O sea, también las instituciones tienen límites. Yo no sé si le hacemos un bien a Atahualpa Yupanqui haciendo cátedras a Atahualpa Yupanqui para tocar su música. No sé, dudo que funcione tan bien como nosotros pensamos con Mozart y Beethoven. Y no sé si le hace bien a Charly García
tanta tesis doctoral y tanta institucionalización. Tengo mis dudas, no sé, me parece que una parte del valor de esas músicas es haber esquivado esas instituciones donde todo este peso, digamos, para usar algunas palabras que ya se usaron, donde todo este peso de colonización cultural y que ellos están mucho más fuertes. O sea, Yupanqui viajó por Latinoamérica y escuchó a los que estaban muy lejos de los conservatorios, digamos. Y no sé, y no es o sea, esa cuestión de los límites de las instituciones no es algo exclusivamente argentino, qué sé yo. En París rechazaron a Chopin en el Conservatorio de París. Digamos, como que tienen límites, son instituciones que tienen una parte burocrática, que tienen una parte, no sé, como que podemos mejorarlas muchísimo, y creo que hoy son mucho mejores que cuando yo estudiaba, y creo que podemos hacerlas aún mucho mejores de lo que son, entre todas, todos, todes, y de hecho estamos hablando de estas cosas. Yo cuando estudié jamás un profesor, un maestro iba a decir alguna de las cosas que cualquiera de nosotros tres, digo por decir los profesores, por los que estamos de este lado, ¿no? Pero jamás iba a decir alguna de las cosas que estamos diciendo acá los docentes. Y entonces las cosas pueden mejorar mucho, pero también tienen sus límites. O sea, yo, digamos, tengo mis dudas de que tenga que entrar todo en estas instituciones. O sea, y a su vez los invito los invito a que se abran a todo otro tipo de experiencias formativas musicales, desde, no sé, viajar, escuchar todo lo que se les cruce para escuchar, ir a todo concierto que se les... O sea, no sé, toda actividad, digamos, musical, también por fuera de las instituciones, ¿no? Gerardo Gandini en una ponencia decía: ¿cuál tiene menos interés, la música universitaria yanqui o la canadiense? Qué sé yo, las instituciones generan un ámbito burocrático del cual es muy difícil escapar a veces. Perdón, la interrupción. Sí, es cierto lo que comentábamos en esa charla del lunes, que estuvo muy buena, la verdad, Pablo y Aitana. Creo que tenemos que inventarlo más seguido. Las instituciones, cualquier institución de formación artística en general, tiende a atrasar o tiende a ir rezagada respecto a la práctica o a las cosas que se están experimentando y haciendo. Pero es también una cuestión de conciencia, no estar tan atrasados y también sentirnos interpelados en que las instituciones también somos nosotros, nosotras, las hacemos nosotras y nosotros. ¿Qué quiero decir? Que si yo no encuentro esto en un conservatorio o en la ESEAM o en una facultad, tengo que buscarme un profesor o una profesora particular que me ayude a acceder a eso, y no está bueno. Nosotros y nosotras, como personas que trabajamos y que hacemos parte de una institución pública, tenemos la posibilidad de brindar el acceso a un montón de información y de material. Después las personas harán lo que pueden, lo que quieren con eso, pero hay una parte muy grosa, me suena la palabra, no es muy académica, pero algo muy fascinante de lo democratizante que puede ser una formación profesional pública, laica, gratuita, que me niego a que abandonemos, y me niego a que resistamos a luchar contra esa inercia retro que pueden llegar a tener. Es difícil estar actualizado, sí, pero si simplemente escuchamos lo que tocan y lo que hablan y lo que nos dicen nuestros estudiantes, como el video que les puse, yo creo que
en realidad es como salir a la calle y estar atentos a cómo cambia el paisaje sonoro, o cómo cambia todo, digamos. Lo realmente difícil es permanecer en un tupper haciendo lo mismo 20 años o 50 años, igual como si la sociedad no hubiera cambiado, como si millones de cosas no hubieran cambiado. El simple cambio tecnológico que mucha gente, digamos, lo padecemos y también lo disfrutamos, hace que en este momento estemos hablando todos juntos, todas juntas, y no sería posible tal vez con tanta fluidez. Usemos la tecnología para bien. Aitana decía, me cuesta conseguir partituras de compositores y compositoras argentinos. Bueno, nos tenemos que poner las pilas para poder digitalizar y dejar disponible ese material. Lo mismo con los fonogramas, porque hasta que eso no esté disponible no vamos a terminar de realmente renovar y actualizar y valorizar también ese repertorio. Va a ser mucho más fácil hacer doble clic y encontrar una obra de Chopin o de Bach o del que sea, y no de Falú, o de Ginastera, o de Nenet, o de Hilda Herrera. Sin embargo, si haces doble clic en ese enlace, te encontrás con las partituras y los arreglos de Hilda Herrera, y también de los alumnos que vienen haciendo hace más de 25 años un trabajo notable acerca de la música folclórica en el piano. Entonces, por ahí es cruzar las informaciones. Tenemos en la escuela, perdón Marce, todos los ¡está buenísimo! Hilda Herrera me los donaron a mí en la Universidad de Rosario, y yo lo doné a la escuela. Además, los profesores de piano tenemos fotocopias de eso. O sea, yo me quedé una fotocopia y el original lo doné al terciario. Claro, el tema es que ahora cómo hacemos para poner en práctica la información. Es lo mismo que decíamos los tres, cada uno en su exposición, porque la información, mal o bien, rascando un poco la conseguimos, llegamos al fonograma, a la partitura de Hilda Herrera o a lo que sea, pero y se hacen presente con igualdad de condiciones en los programas de instrumento, en las audiciones. Va a llevar un tiempo, pero tenemos que también ir para allá. Sí, realmente que es un desafío que, en primer lugar, está buenísimo, como decía Pablo antes, que empecemos a hablar de esto, ¿no? Y que empecemos a preguntarnos, y que a veces vos decís lo difícil es permanecer en el tupper, y a veces no sé si es tan difícil. Se te cierra el tupper y muchos no se han dado cuenta que se quedaron adentro del tupper. La cuestión es poder justamente abrir estos espacios y poder, bueno, también tender redes, porque creo que esta es la cuestión, ¿no? Que no es, y ahora no sé qué hacer. Hablamos ahora este tiempo de esto, y enseguida empezamos a intercambiar recursos a través del chat y links y a mencionar, y cuando alguien dice, bueno, yo no sé, no conozco más que por ahí que el guastavino que me dio mi maestro, bueno, resulta que enseguida aparece alguien que dice, bueno, pero está esto otro, y se puede entender, hacer ese trabajo colaborativo, ¿no? Que es por ahí como lo que nos permite crecer y enriquecernos mucho más. La verdad que es fascinante toda esta charla, y habla de la necesidad que tenemos y de lo bien que nos hace y de lo mucho que podemos crecer con este tipo de intercambios, ¿no? Y preguntándonos acerca de nuestras propias prácticas. Da como para seguir charlando y tener otro EPEM sobre esto también específicamente. Tenemos igual nuestro programa de muchas cosas, de querer hacer muchas cosas en esta semana, y ya estamos un poquito atrasados con ese horario, ¿no? Y para no terminar tampoco tan tarde. Ayer nos salió muy prolijito, ¿eh? A las 10 de la noche dimos cierre y la verdad que estuvo muy bueno. Así que yo les quiero agradecer muchísimo, la verdad que es muy bueno tanto las exposiciones que hicieron Aitana, Marcela, Pablo, como todo el intercambio que se generó después, pero los invito, hoy por hoy, los invito a pasar a la siguiente actividad,